Bueno, entonces habíamos estado viendo el modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos, el modelo OSI, que divide la solución de comunicación de datos y redes en 7 capas y empezamos a ver las funcionalidades que el modelo OSI le da a la capa más baja, que es la capa física, y a la capa de enlace de datos. En el caso de la capa de enlace de datos dijimos que, digamos, hace una distinción entre las funcionalidades que habría que implementar en tecnologías LAN respecto de las que habría que implementar en tecnologías WAN. A partir de ahí, digamos, después por encima de la capa de enlace de datos, hay que implementar la capa de red, que básicamente lo que permite es la interconexión de redes y enlaces que son heterogéneos, es decir, de tecnologías diversas, brindando direccionamiento lógico, ruteo y fragmentación y reensamblado. Es decir, que el objetivo de la capa de red es interconectar un sistema extremo con cualquier otro sistema de extremo, pasando a través de distintos redes y enlaces que pueden ser de tipo LAN y WAN en cualquier combinación, es decir, una topología de lo más variada para, por ejemplo, interconectar un sistema que está en una ciudad como la de Buenos Aires con una ciudad como la de Hong Kong, pasando por todo tipo de conexiones LAN y conexiones WAN. Para resolver ese problema, justamente aparece la capa de red. Por encima de la capa de red, porque la capa de red resuelve la funcionalidad que permite la comunicación entre un sistema extremo y otro. Pero en cada sistema extremo en realidad hay varios procesos. Entonces lo que hay que hacer es agregar una capa que implemente el multiplexado que permite la comunicación entre procesos, ya no solo entre sistemas extremos, sino entre procesos que están corriendo en esos sistemas extremos. En función de las distintas alternativas de protocolos de capa de transporte, puede ocurrir que en algunas soluciones, en algunos protocolos de transporte, se implementen mecanismos de control de errores, de secuencia, control de flujo, de un extremo al otro de la red. También tenemos que hablar de la capa de aplicación, que en realidad, fíjense que acá a propósito hablo primero de capa de aplicación y después hablo de estas otras dos capas, porque esta es la capa 7 y estas serían las capas 6 y 5 del modelo OSI. ¿Por qué hago esa distinción? Es decir, ¿por qué primero estuvimos hablando de la capa física, de la capa de enlace de datos, de la capa de red, de la capa de transporte, y ahora prefiero hablar primero de la capa de aplicación y recién después de eso hablar de la capa de presentación y de sesión? ¿Por qué? Porque en realidad en la evolución histórica estas dos capas aparecen más tarde. Es decir, de hecho vamos a ver que en el modelo de DARPA o TCP estas dos capas no existen. Entonces, aparecen más tarde en la evolución, digamos, tecnológica, y entonces como una escisión de la capa de más arriba, que es la capa de aplicación. Entonces vamos a ver la capa de aplicación. En esta capa se implementan funciones propias de las aplicaciones distribuidas, es decir, entonces acá vale la pena que repasemos juntos. ¿Por qué? Porque en definitiva, si estamos hablando de los sistemas extremos, lo que está corriendo en esta capa de arriba de todo son las aplicaciones que en definitiva usan los usuarios de la red. Entonces, acá quisiera que digamos, compartamos juntos los ejemplos de aplicaciones distribuidas que conocemos. Algunos son triviales porque los usamos todos los días, ¿no?
Sí, como lo de mail o servidores NTP y cosas así. Es decir, el mail es uno de los más importantes. De hecho, cualquiera de ustedes, si trabaja administrando redes, cuando algo se cae de la red, lo primero que se quejan los usuarios es que no pueden leer y enviar mails. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de las empresas y de las organizaciones está muy dependiente del funcionamiento del mail. ¿Qué otras aplicaciones importantes conocemos distribuidas? Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a sus amigos y sus familiares que no son, digamos, del ambiente de la tecnología, si ustedes les hablan de DNS, del protocolo de ruteo y todo eso, ellos dicen, ¿y eso qué es? Pero esos usuarios, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que conocen de la red? El mail y qué más. Pero, bueno, ahora todo lo que es videoconferencia o todo lo que es VoIP, ¿no? Claro. ¿Qué más? Y- o YouTube, o Zoom, ahora con todo esto, de las Ujú. conferencias. Servicio web. Servicio web. Encima el servicio web fue evolucionando, ¿no? Porque partió de ser simplemente un bulletin board, como si fuese una pizarra o una cartelera estática, a ser algo totalmente dinámico y a permitir y hacer en definitiva el frontend de todo tipo de aplicaciones distribuidas. ¿Mm? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurre? Por ejemplo, ahora con se habla de IoT. ¿Qué es IoT? Internet of Things. Claro, ¿y qué entienden ustedes que es el Internet of Things? La conexión entre una casa, un dispositivo, computador, bueno, dispositivos como computadora, celular, edificios. Pero el IoT, a diferencia del Internet, el Internet surgió como una solución de comunicación para aplicaciones informáticas, pero pensadas para un usuario interactuando con esa aplicación informática. ¿Qué significaría de golpe el Internet of Things? O sea, por ejemplo, no sé si tenés algún sensor o ese tipo de dispositivos, o nada, eso le manda información a la nube y vos como usuario podés controlar ciertos parámetros de esos dispositivos. Claro, exacto. Es decir, ya no hablamos más de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, smartphones, sino que empezamos a hablar de dispositivos de todo tipo que andan por ahí, que se conectan a la red y que permiten, digamos, por ejemplo, justamente medir distintos tipos de fenómenos. Por ejemplo, podría ser temperatura, podría ser llenado de un compartimento, podría ser apertura o cierre alguna puerta, de una ventana, podría ser simplemente, es decir, empiezan a aparecer nuevas aplicaciones distribuidas que no necesariamente tienen que ver con el concepto tradicional que teníamos hasta ahora de aplicación distribuida, aplicación informática distribuida. Empieza a aparecer, digamos, un concepto nuevo que incluso, por ejemplo, en lo que se puede llevar o en la vestimenta o implantado en el cuerpo. Es decir, podemos empezar a tener dispositivos que llevamos o en nuestras prendas de vestir o que tenemos incorporado a nuestro cuerpo, por ejemplo, para poder medir permanentemente alguna variable, digamos,
algún biorritmo importante que haya que controlar, digamos, porque hay una persona que tiene alguna afección de salud. Entonces, ya la aplicación no es simplemente entre dispositivos de usuarios, sino aparece estos conceptos de sensores o de actuadores que son pequeños y que tienen características propias. Entonces, todo eso en definitiva son aplicaciones distribuidas. Y esas aplicaciones distribuidas son procesos que están corriendo en la capa de más arriba. Entonces, es en definitiva, toda la red está pensada para ofrecerle servicio a los procesos que están en esta capa. Estos son los procesos que importan. ¿Tá? Obviamente, vamos a ver más adelante, por ejemplo, un servicio como el DNS. Si el DNS no funciona, la Internet no funciona. Pero en definitiva, su importancia no está porque no es el mismo el importante, el DNS, sino que impacta en muchas aplicaciones distribuidas porque si falla el DNS, fallan múltiples aplicaciones distribuidas. ¿Tá? Pero no se puede decir que el DNS sea una aplicación distribuida. Es un servicio fundamental que permite que todas las aplicaciones distribuidas en red funcionen. ¿Tá? Entonces, lo importante acá es que ustedes comprendan que todo lo que estamos viendo y vamos a ver, en realidad, digamos, su objetivo final es este. Los procesos aplicativos que están corriendo como entidad de capa 7 en todos los sistemas. Ahora, para que esos procesos aplicativos se puedan comunicar y que no necesite, por ejemplo, desarrollar todo el código necesario para que esos procesos aplicativos se comuniquen, aparecen dos capas nuevas. Y son estas, la capa de sesión y la capa de presentación. ¿Por qué aparecen como capas nuevas? Si la capa de presentación lo que resuelve es la codificación de los datos, es decir, los datos tienen una codificación propia de cada sistema, pero se tienen que convertir a una codificación común entre sistemas distribuidos. Es decir, entre los sistemas típicamente extremos que están comunicando. Y la capa de sesión aparece, digamos, más tarde aún, como una necesidad, digamos, de modularizar aún más con una capa nueva esta funcionalidad, para, por ejemplo, los mecanismos de binding. El mecanismo de binding es el mecanismo que permite ligar o relacionar dos o más procesos que tienen que interactuar, digamos, a nivel de aplicación distribuida. Entonces, a veces los procesos de binding son triviales y en ese caso no hace falta una capa de sesión específica, pero otras veces los mecanismos de binding son más sofisticados, como por ejemplo en mecanismos como los llamados Remote Procedure Call, donde en definitiva, o mecanismos de broker, donde yo quiero saber dónde hay un servidor que me pueda brindar tal prestación, entonces le pregunto a un broker que me dice en qué plataforma y en qué, digamos, por ejemplo, port de transporte voy a encontrar ese servidor que estoy buscando. Es decir, entonces ahí estamos hablando de una capa de sesión. Y también porque para mecanismos de sincronismo de transferencia de datos, es decir, en esa capa de sesión, que es una de las últimas que aparece en la evolución de los modelos en capa, aparece este concepto de capa de sesión de sincronismo, porque si yo tengo muchos datos para transmitir, entonces acá vamos nuevamente a mi pregunta, digamos, para saber, para obligarlos a ustedes a pensar un poco, ¿qué es lo que, si ustedes tienen que transmitir un archivo chico de 1 megabyte, por ejemplo, y un archivo grande de 100 gigabytes, ¿cuál es el típico problema que pueden llegar a tener?
la velocidad de transferencia. Es decir, eso es uno de los problemas, ¿no? Es decir, supongamos que estamos transfiriendo a un megabit por segundo, lo cual ya es bastante, o por ejemplo 10 megabits por segundo, entonces prácticamente el archivo de 1 megabyte lo vamos a transferir en un segundo. En cambio el de 100 gigas, ¿en cuántos segundos lo vamos a transmitir? ¿Cuánto era la velocidad de transferencia? Y por ejemplo, habíamos dicho 10 megabits por segundo, que es más o menos 1 megabyte por segundo, más o menos. Entonces, 100 gigabytes, ¿cuántos megabytes son? Son 100.000. Es decir, 100.000 segundos es un montón, ¿no? Si lo dividimos por 3.600 o por 4.000 más o menos nos da la cantidad de horas que puede llegar a tardar. ¿No? 100.000 dividido 4.000 debe dar algo así como 25 horas. 25 horas transmitiendo a 10 megabits, es decir, a 1 megabyte. ¿Qué es lo que suele pasar en esas 25 horas? Que se corte la comunicación ¿Y qué pasa si se corta la comunicación? y se corrompe el archivo. Hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Normalmente en un FTP hay que empezar de cero. ¿Tá? En cambio hay aplicaciones que ya incorporan el concepto este de sesión y ponen puntos de sincronismo en las transferencias. Entonces dicen, bueno, ya te transmití los primeros N megabytes y pongo marcas. Entonces digo bueno, si se llega a cortar la comunicación, es decir, la sesión, si se llega a cortar el transporte, no la sesión, el transporte, establezco otro transporte y sigo desde el último punto de sincronismo, no desde cero. ¿Tá? Entonces aparecen estos conceptos nuevos. Cuando digo nuevos es porque hay aplicaciones distribuidas que no tienen funcionalidades de capa de sesión. ¿Tá? Ahora, lo importante de entender también la diferencia entre estas capas, es decir, entre las capas, por ejemplo, 5, 6, 7 y las demás, es que también hay una diferencia en dónde se implementan estas capas. ¿Tá? Entonces, les voy a dar dos o tres pistas y ustedes me van a decir qué capa se implementa de qué manera. Entonces, yo les hablo de hardware, de firmware, de software de base, es decir, sistema operativo, y del software aplicativo. Díganme en cada capa cómo se implementa, a qué nivel, digamos, es decir, de qué manera se implementa o en dónde la vemos implementada. La capa física, ¿qué sería? El cable Ethernet. Es decir, algo más hardware, más físico, ¿no? Sí. Pero también puede ocurrir que haya algún controlador que tiene software, pero un software embebido, grabado, digamos, mínimamente en una PROM. ¿A ese software cómo se lo llama? Firmware. Firmware. Es decir, que generalmente capa física es mezcla de hardware y firmware. Capa 2. ¿Es hardware o es software? Las cosas. Software. ¿Y es software de base, es decir, de sistema operativo, o es software aplicativo? Es decir, ¿es kernel? ¿Ustedes que entienden la diferencia entre kernel y, digamos, código que no es kernel?
¿Qué diferencia hay entre... No. ¿Cómo? En mi caso no sé la diferencia. Es decir, ¿qué es lo que es importante que... ¿alguien se acuerda? Ustedes nunca vivieron la época del Windows 3.11. No. El Windows 3.11 era un sistema operativo, es decir, en realidad era el DOS con Windows 3.11, un sistema operativo que no era realmente un sistema operativo. Es decir, no hacía un control estricto de los recursos compartidos de la máquina. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo le corría alguna aplicación que no estaba bien desarrollada y que se colgaba, esa aplicación me colgaba todo el sistema. En cambio, lo que hay que evitar es que una aplicación que tiene algún error, algún bug, que con ese bug, esa aplicación, cuando se cuelga la aplicación, no me cuelgue todas las aplicaciones y todo el sistema donde está corriendo. Para eso es necesario que el sistema operativo haga un control sobre los recursos compartidos, para que no cualquier código de usuario, es decir, de aplicación, pueda perjudicar a los demás. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Entonces, cuando el código es un código privilegiado en ese sistema, en esa máquina, y que controla todos los recursos de esa máquina, se dice que es el kernel del sistema operativo. Es decir, es código que se está ejecutando en la CPU y que tiene máximo permiso para hacer y deshacer en ese sistema, y generalmente ese código fue desarrollado y probado por un fabricante que es el fabricante de ese sistema operativo. Llámese Windows de Microsoft o llámese Unix, Linux, de alguna de las distribuciones de Unix, Linux que hayan dando vueltas por ahí. Entonces, ese software es software que se está ejecutando en modo kernel, en modo privilegiado, y que evita que las aplicaciones que se ejecutan en un modo lambda, es decir, en modo no kernel, no perjudiquen a las demás aplicaciones si tienen algún tipo de bug. ¿No? Entonces, la diferencia entre kernel y aplicación a nivel de software es importante. Y entonces ahora la pregunta es, si de la capa 2 para arriba es todo software o casi, porque hay algunas cosas de capa 2 que se podrían implementar a nivel de hardware y firmware en alguna placa. Si de la capa 2 para arriba es todo software, ¿dónde piensan ustedes que debería estar la división entre el kernel y las aplicaciones? Entonces, para contestar esa pregunta, pregúntense, ¿qué funcionalidades son comunes a todas las aplicaciones? La de transporte, la de red. Claro, es decir que capa 2, capa 3 y capa 4 se tienen que implementar a nivel de kernel. No pueden estar implementadas, ¿por qué? Porque el eslabón de comunicación, que es lo que estamos hablando hoy, de redes de datos, de comunicación de datos, es un recurso compartido por todas las aplicaciones que están corriendo en ese sistema. Por ende, tiene que estar bajo el control del sistema operativo, del kernel. En cambio, las capas de más arriba son capas de aplicación. La capa 7 seguro es de aplicación. Pero las capas 6 y 5 también. ¿Y cómo se distingue eso? Es cuando yo, desarrollador de la aplicación, desarrollo mi aplicación, no tengo por qué estar desarrollando todo el código. Por ejemplo, cuando yo quiero aprovechar el código desarrollado por otros, utilizo, bibliotecas de funciones, libraries. Esas funciones es código desarrollado por otros. ¿Ah? Entonces,
como las capas de presentación y de sesión tienen código que es común a muchas aplicaciones, lo que puede haber es, digamos, bibliotecas de funciones que ofrecen esas funcionalidades para que los desarrolladores las utilicen. Es decir, que cuando desarrollan la aplicación y la compilan, digamos, o la expanden en el código de la aplicación en el momento de la compilación, en ese caso sería una biblioteca, digamos, estática, y si la expanden en el momento de la ejecución, sería una biblioteca dinámica o shared library, es decir, una biblioteca compartida. Pero bueno, estos son ya detalles que, digamos, nosotros podemos hacer referencia, pero no tenemos, es decir, esta materia su objetivo no es explicar sistemas operativos, ¿tá? Pero sí que tengan esos conceptos. Es decir, hay, digamos, cuando ustedes miran este modelo en capas, ahí ven una interacción entre hardware, firmware, software de base y software aplicativo. Y la división entre las distintas capas en el mismo proceso aplicativo se hace gracias al uso de las funciones de biblioteca, de las libraries. ¿tá? Y la interacción entre los procesos aplicativos y el kernel para poder, digamos, desarrollar aplicaciones distribuidas se hace a través de una API que hay acá, a este nivel. La API es Application Programmatic Interface, es decir, es una interfaz con llamados a funciones que se llaman System Calls. Es decir, de la misma manera que el código aplicativo puede hacer llamadas a funciones que están en bibliotecas como las que nombré, que ofrecen funcionalidades de presentación y de sesión, pero que siempre ese código se ejecuta, digamos, en modo aplicativo, es decir, no en modo kernel. Cuando el proceso aplicativo quiere interactuar con la red, hace un system call para poder pedirle al kernel, al sistema operativo, que le brinde el servicio de transporte a través de la red. Esas APIs, por ejemplo, una de ellas es la API de sockets. Por ejemplo, en el laboratorio de redes, es decir, la asignatura siguiente a esta, una de las prácticas que les hacemos hacer es desarrollar una aplicación distribuida en C usando funciones, es decir, system calls de la API de sockets, para mostrar cómo se desarrolla una aplicación distribuida y cómo interactúa esa aplicación con la red a través de esa API. Entonces, estos son conceptos que es importante que alguna vez ustedes los escuchen para, no digo entenderlos de entrada, porque no es fácil entenderlos, sobre todo si ustedes no tienen formación en sistemas operativos y en aplicaciones, en System Programming en general, pero sí que tengan una noción, ¿tá? Porque eso les va a permitir entender mejor esto de los modelos en capas, y en particular el modelo OSI. Bueno. Después otros conceptos, esto simplemente es terminología porque hay muchos acrónimos y mucha terminología dando vuelta en comunicación de datos. Data Terminal Equipment, Data Communication Equipment, Data Terminal Communication Equipment, Data Service Unit, Customer Premises Equipment, Packet Switching Equipment, PDU, MTU, MAU, AUI, MI. Es decir, son todas siglas que, digamos, tienen detrás algún concepto concreto. Nuestro objetivo no es, digamos, entrar en el detalle de cada una de estas terminologías y acrónimos, pero
recordarles que hay toda esta variante de terminología que hay que recordar y que hay que tratar de entender de qué se trata. Es decir, DT y DC se usa mucho en tecnologías WAN para indicar el equipo del lado del usuario y el equipo del lado del proveedor del servicio de comunicaciones. Data Service Unit es generalmente otra terminología que también se suele usar, digamos, asociada a los servicios que proveen las telcos. Customer Premises Equipment es lo mismo, es decir, es el equipo en definitiva que va en dependencia del abonado, pero que generalmente queda bajo administración del proveedor del servicio de telecomunicaciones. Es decir, Customer Premises Equipment se traduciría como equipo en dependencias del cliente. Packet Switching Equipment, es decir, el equipo de conmutación de paquetes que generalmente, digamos, reside en dependencias del proveedor de comunicaciones, pero que con el uso, digamos, extendido que se hizo de las tecnologías de conmutación de paquetes, en realidad todos los equipos son packet switching. Lo que pasa es que cuando surgieron las primeras soluciones de packet switching, se le llamó a los equipos de switching Packet Switching Equipment, pero después no tenía ningún sentido seguir usando esta terminología porque todos los equipos hacen Packet Switching. O PDU, es decir, unidad protocolar de datos, es el mensaje protocolar intercambiado entre entidades pares. PDU. MTU, Maximum Transfer Unit, es el tamaño máximo de datos que podemos transferir adentro de una trama de capa 2. Eso es importante para cuando veamos fragmentación y reensamblado en IP, porque dependiendo del MTU que tengamos, ya sea en tecnologías LAN o en tecnologías WAN, vamos a tener que ir implementando distintas fragmentaciones para después finalmente hacer el reensamblado en el sistema extremo, receptor. MAU, que en definitiva es una sigla asociada generalmente a los transceivers. En todas las tecnologías que usan transceivers, se solía decir genéricamente que un transceiver es un Medium Access Unit. Por ejemplo, para poder adaptar una controladora de comunicaciones a distintos medios, a coaxil, a fibra, es decir, coaxil grueso, fino, fibra óptica, par trenzado, etcétera. Medium Access Unit. AUI es el nombre específico de una interfaz, digamos, de tipo MAU, tipo MAU, pero específica para Ethernet de 10 megabits. Cuando se usaba ya hace muchos años para el Thick Ethernet y el Thin Ethernet. O el MI, el Medium Independent Interface, que es el MAU, pero que se usa para los transceivers ya de 100 megabits en la evolución de lo que fue las conexiones LAN, digamos, basadas en Ethernet típicamente. Bueno, otros repasos así muy, muy rápido. Medios de transmisión. Entonces, recordar, medios de transmisión hay de todo, hay guiados y no guiados. ¿Tá? Los no guiados serían los inalámbricos generalmente. Y los guiados hay de todo tipo. Hay cable coaxil, hay par trenzado, hay fibra óptica. Dentro de cada uno de ellos hay variantes, cable coaxil grueso, cable coaxil fino, par trenzado blindado, par trenzado no blindado, fibra óptica multimodo, monomodo, es decir, distintas variantes. Simplemente recuerden, digamos, que en función de estos medios de transmisión varían los costos y los anchos de banda. ¿Tá? Entonces, sería interesante saber qué conceptos tienen ustedes de cada uno de estos medios. ¿Cuál de todos estos medios apareció primero? Puede ser ¿Coaxil? coaxil.
Y el coaxil fue uno y el inalámbrico otro, porque en definitiva, para la WAN lo primero fue el inalámbrico. Y para la LAN, el cable coaxil, ¿no? Y digamos, ¿por qué piensan que fueron reemplazados por otros medios? Por lo que acabas de decir, para transmitir a mayor velocidad, o sea, no puedes transmitir lo mismo en un cable UTP que en fibra óptica. Ajá, pero por ejemplo, pasamos de cable coaxil a UTP. Encima piensen que cuando pasamos de cable coaxil a UTP, el sentido común decía ahí, pero el par trenzado, todo el mundo pensaba en los 3 kHz o 4 kHz del canal telefónico, por el cual encima transmitíamos con módems a como mucho 56 kilobits por segundo. Y de golpe apareció el par trenzado transmitiendo a 10 megabits y reemplazó al coaxil. ¿Por qué? Y porque tiene menor ruido, digamos, dependiendo. Si no me equivoco, fue porque se elevó la calidad del core y bueno, transmitía mejor en cables UTP con el par trenzado y se reducía el ruido. ¿Están de acuerdo los demás? Un cable coaxil tiene, digamos, es más vulnerable al ruido en modo común, digamos, es decir, al ruido electromagnético de afuera que un par trenzado. Sí, ¿por qué piensan? Recuerden lo siguiente, yo ya se los nombré antes. Nosotros los ingenieros no lidiamos solamente con tecnología o con aspectos, recursos técnicos, sino que lidiamos con recursos escasos, es decir, recursos económicos. Los recursos técnicos suelen ser recursos escasos y por ende recursos económicos. ¿Por qué piensan ustedes que el par trenzado desplazó al coaxil? Por el precio de cada cable. Por el precio del cable, por el precio de la instalación. También había aspectos técnicos funcionales. ¿Cuáles podían ser? Si no me equivoco, en el par trenzado, pues, digamos, envías la información de una forma y en el otro par como que lo envías invertido y como que reduce también las retransmisiones y cosas así. Pero no estabas hablando de la comparación con el coaxil. Es decir, cuando las redes LAN se hacían con coaxil, primero, supongamos que tuviésemos que interconectar 10 máquinas en un edificio. ¿Cómo había que hacer la topología de interconexión con el coaxil? Es decir, ¿qué tipo de topología había? ¿Era una topología estrella? ¿Era una topología de qué tipo? Estrella, creo que no. Bus puede ser. O Claro, ring. vas o anillo, claro, O ring. claro, dependiendo de si era. ¿Cómo? Que Estrella vino después, creo que con el UTP. Bueno. Estrella vino después con el MAU, con el hub, con el concentrador. ¿Tá? Con el concentrador. Ahora, ¿por qué el par trenzado desplaza al coaxil? Por un lado, por el costo, porque el precio, el costo por metro de coaxil es más alto que de par trenzado. Y por otro, porque el coaxil, ¿qué pasa si yo lo estrangulo?
Por ejemplo, lo paso por una puerta y de golpe alguien cerró la puerta y estranguló el coaxil. No lo cortó, pero lo estranguló. ¿Qué pasó? Se deforma. ¿Y qué pasa cuando se deforma el coaxil? Hay interferencia. Es decir, hay una disrupción en la impedancia característica del cable a lo largo del cable, y en esa disrupción de impedancia se produce onda reflejada. Y esa onda reflejada se suma a la onda propagada y por ende la hace incomprensible, porque cuando se suman dos señales, digamos, esas dos señales dan como resultado una señal que puede ser ininteligible, es decir, que el que recibe esa suma de dos señales no logra decodificar la información que viaja por la red, por el cable. ¿Tá? Con lo cual, el problema del coaxil es, por ejemplo, uno de los tantos problemas es ese. El otro es que cuando se lo instala hay que respetar radiodescurvatura, no se puede poner un cable coaxil y que tenga, digamos, un ángulo recto en su recorrido. Es decir, tiene un montón, ocupa más espacio. Si yo quiero pasar varios cables coaxiles por un ducto, entran muchos menos cables coaxiles en ese ducto que pares trenzados. Es decir, hay muchas cuestiones técnicas, funcionales, pero también, digamos, económicas, que han hecho a el surgimiento del par trenzado como medio de transmisión, desplazando al cable coaxil. ¿Tá? Después, obviamente, habría que entender, es decir, ¿por qué se lo trenza al par? ¿Tiene que ver con el ruido eso o no? Sí, ¿ustedes se acuerdan de algo de física, digamos, de electromagnetismo? Es decir, digamos, una corriente por un conductor genera un campo electromagnético y ese campo electromagnético, si varía, genera una FEM en una espira adyacente. ¿Tá? Entonces, si yo trenzo un cable y hay un campo electromagnético que atraviesa ese cable trenzado, ¿qué pasa con la FEM, digamos, que se induce a lo largo de ese cable trenzado? Debido a esa señal de modo común que aparece y que atraviesa el cable. ¿Se acuerdan algo de eso de física, de electromagnetismo? Es decir, imagínense, entonces, una señal electromagnética genera una FEM en un bucle del par trenzado y la FEM de igual y de sentido contrario en el bucle siguiente, con lo cual las FEM se van cancelando. Por ende, digamos, el par trenzado, el par trenzado tiene, digamos, un mayor rechazo en modo común, digamos, de señales electromagnéticas de afuera, ¿tá? De afuera de ese circuito. Es decir, que son más inmunes digamos, a la inducción, digamos, de un campo externo. Pero a su vez, como el par, como la corriente que circula por el par genera también un campo electromagnético que se puede inducir en el par de al lado, pero como está trenzado, también lo que induce un bucle del par trenzado en el par trenzado de al lado se cancela con lo que induce el bucle siguiente del mismo par. Con lo cual, tener dos pares trenzados uno al lado del otro mejora también
digamos, el comportamiento del cableado en términos de crosstalk, es decir, de cómo induce una señal en un par, digamos, en el par adyacente. Y la calidad de los cables se mide por el nivel de trenzado de los pares. Cuanto más trenzado está, mejor rechazo en modo común tiene y por ende mayor inmunidad al ruido en modo común presenta el cable y menor crosstalk. Pero ¿qué pasa cuando uno trenza mucho algo? Por ejemplo, ustedes lo habrán visto. Yo agarro una toalla, ¿tá? y la retuerzo. ¿Qué pasa con la toalla? ¿Se deforma? Se deforma y ¿qué pasa? Supongamos que la toalla mide 2 metros. La trenzo, la trenzo, la trenzo. ¿Cuánto mide trenzada? Se achica la longitud. Se acorta. ¿Por qué? Porque, digamos, lo mismo pasa con el par. Entonces, si yo quiero 1 metro de par trenzado muy trenzado, va a consumir más recursos que un metro de par trenzado menos trenzado. ¿Se entiende? Por ende, digamos, cuanto más trenzados están los pares, digamos, más caros son, porque consumen más cable, más cobre y más aislante. ¿Tá? Bueno, esos son, digamos, las cosas que, los conceptos básicamente que ustedes tienen que recordar para ubicarse bien dentro de lo que es este mundo de las comunicaciones. Bueno, digamos, no es el objetivo de esta asignatura de volver a explicar todos los distintos medios de transmisión, pero sí recordarles los conceptos, ¿no? Hay distintos medios de transmisión y recordar un poco las características que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre el par trenzado blindado y el no blindado? Sí, el blindado es que lleva una malla, digamos, ¿qué es lo que esa malla logra alrededor de los pares trenzados? Impide la interferencia. Exacto. Entonces, en ambientes con mucho ruido electromagnético, como podría, por ejemplo, ser una planta industrial, con muchos equipos, digamos, con motores eléctricos prendiéndose, apagándose, etcétera, tal vez un STP es más apropiado. Pero en un edificio de oficinas, a lo sumo, lo que puede preocupar son los contactores de los motores de los ascensores, por ejemplo. Pero si no, tal vez con cableado UTP alcanza y sobra. Sobre todo para lo que se llama el cableado horizontal. Bueno, así que este es el repaso que, digamos, hasta acá llegamos. La clase que viene vamos a seguir con este tema y grabamos entonces hasta acá la clase de hoy. ¿Alguna pregunta con lo que vimos hasta ahora? De todas maneras, yo quería decir que hay una parte que hay un repaso tecnológico y cronológico de las tecnologías de LAN switching, en particular de Ethernet, y que ahí un poco vamos a entrar en detalle de cómo fue evolucionando y sobre qué medio, digamos, y esas cosas. Exacto. Bueno, entonces cortamos acá ya la grabación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?